yo quiero decir que cuando las últimas décadas donde el partido fue perdiendo, digamos, poder para poder llevar su voz y también su historia y transmitir realmente quiénes somos, nos han ganado otros relatos que se han impuesto, como por ejemplo que el Partido Socialista ha sido un partido portuario, que toda la gente que ha participado en él ha sido gente llegada de los barcos, nunca más actual que ese imaginario que también lo han reproducido, nos resulta familiar en boca del presidente desde hace poco tiempo y demás. Y sobre todo desde un lugar, una supuesta izquierda nacional, que no es ni izquierda, no es izquierda, es un nacionalismo, ¿no? Que bebe un poquito de fascismo, un poquito también del estalinismo, pero siempre de modelos autoritarios. Y sin embargo, esa fama que nos ha hecho Abelardo Ramos y otra gente no se condice con la realidad. Si yo les digo que nuestro partido puede enorgullecerse de haber tenido el primer diputado socialista de pueblos originarios de Argentina, ¿ustedes saben a quién me refiero? Bueno, me gustaría que se vea la foto y ahí van a darse cuenta, porque quizá no lo conozcan, pero no saben que era que tenía ancestros, raíces de pueblos originarios. Les voy a dar una pista. Nació en Tucumán, en un pueblecito. Dame un segundito que me está... Bueno. Nació en 1885, fue diputado nacional en 1914 y integró en el Congreso Nacional una comisión antirracista. Por el espíritu de época, no se presentaba a sí mismo como indígena, como miembro de pueblos originarios, porque en esa época, lo mismo pasó en México y en toda América, se tendía, digamos, a no escarbar mucho en las identidades preexistentes al Estado Nacional. Sin embargo, en el Congreso Nacional lo llamaban el Indio Bravo. Y me refiero a Mario Bravo. Así que quiero que sea un homenaje también a esta charla. Raúl, esto vos tampoco no lo sabías. Así que este supuesto partido portuario, de socialismo portuario, es el que llevó al Congreso por primera vez a un miembro representante de pueblos originarios en 1914. Bueno, necesitamos recordarlo, recuperar estas figuras, decir estas cosas, porque el grueso de la gente no lo sabe. Y a veces ni nosotros mismos lo sabemos. ¿Sí? Bueno, pasando a la charla que vamos a tener hoy de diálogo, esta charla que organiza... Sí, Fabián. ¿Querés decir algo? No se te escucha. Sí, perdón. ¿Continúo? Bueno, en algún momento no pasa nada, se va a poder ver la foto. Le había pasado a Fabián una foto para que vean a Mario Bravo en el Congreso e indudablemente van a ver claramente sus rasgos y su identidad, su origen diaguita, claramente diaguita. Ese es el pueblo originario al que él pertenecía. Un pueblo que claramente perdió por distintas circunstancias históricas su lengua, ¿sí? Porque fue prohibida en su momento, y como les pasó en el norte argentino también a los collas. Pero me enorgullezco de eso. Bueno, en el marco de esta charla que la organiza la línea del Partido Socialista, el Frente Amplio Socialista, está pensada no solamente para hacer una charla interna, ¿sí?, para nosotros mismos, sino abierta al partido, abierta a la comunidad, porque en esa relación de diálogo
con la comunidad y donde la voz la tengan los protagonistas de los que hablamos, no hablar por ellos, sino escucharlos, es como podemos construir otra manera diferente de hacer política. Y es la forma de hacer política en la que los socialistas de tradición democrática creemos. Así que vuelvo a darles la bienvenida y voy a pasar a hablar un poquito de cómo nos vamos a organizar. Voy a pasarle en breve la posta para que lo salude, para que también bienvenida nuestro referente y compañero Alexis Ditsos. Y después le voy a presentar al ponente, que es Raúl Mamani. Tengo una presentación, digamos, formal y otra informal cuando llegue el momento. Y bueno, va a exponer, va a hablar, pero después la idea es que puedan realizar preguntas y que haya un intercambio. Agradezco a todas las personas también de pueblos originarios que están aquí, algunas que veo presentes y que pueden aportar muchísimo para que conozcamos mejor la realidad, para poder mejorar la vida de nuestra gente, que de eso se trata. Alexis, cuando vos quieras. Ahí está Mario Bravo. Bueno, a ver. Mira. Mario Bravo. Muy bien, muy bien. Perdón la demora, se me cortó la conexión cuando lo quise subir. No pasa nada, está presente su espíritu entre nosotros hoy. Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato que tenías, Ricardo. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo recordaba algo y después se fue tirando de hilos y llegué a él. Bueno, Alexis, cuando quieras, si querés. Bueno, primero, gracias, Ricardo, por la presentación y por el trabajo de haber armado y organizado esto. A todos los que están hoy aquí, muchísimas gracias. La verdad que siempre digo lo mismo y es interesante ver cuando somos capaces de convocarnos ante los temas importantes que tenemos de la realidad nacional, y mucho más cuando tenemos tantas preocupaciones y tantos problemas, que nos hagamos un pequeño espacio para seguir pensando en estos espacios en una Argentina mejor, y no bajar los brazos en ese sentido. A mí me sigue alentando a creer que vale la pena luchar por una transformación real de nuestro país. Nosotros desde el Frente Amplio nos planteamos hace rato, y la idea es, después de la interna que pasamos, seguir participando en ciclos de charla abierta para poder, de alguna manera, que el FAS pueda abrirse no solo a la militancia del Partido Socialista, sino también invitar a la sociedad, independientemente de la pertenencia política, para tratar de transformar este espacio en un canal de expresión y un espacio real para la construcción política. Proponemos un debate de todos los temas, amplio, absolutamente transversal e igualitario, de todos los temas que nos preocupan. Tenemos el objetivo, y más hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque hoy se cumple un año del fallecimiento de nuestro compañero Hermes Wiener. Hermes representa para nosotros, los socialistas, un ejemplo muy cabal del tipo de proyecto político al que apuntamos, cómo pudo construirse ese espacio progresista dentro de una variedad y una diversidad importante. Se fue construyendo de a poco, no sin poco esfuerzo, y Hermes fue un hombre con una conducta muy clara en relación a las falsas polaridades que la Argentina viene observando hace tanto tiempo. Y queremos, desde el FAS, tomar esas enseñanzas y ponerlas en valor en el día de hoy. Es, por cierto, complejo construir un espacio progresista, porque hoy vemos que no se muestran muchas opciones fáciles, pero está muy claro que creer, negando, digamos, o pensando que las opciones de la polaridad que se reitera son opciones que potencialmente pueden llevarnos al progresismo, sería seguir engañándonos y repetir más de lo mismo y seguir de fracaso en fracaso. Por esa razón, bueno, seguimos apostando a este espacio nuevo que queremos construir, que todavía no existe en la Argentina. Seguramente es difícil encontrar en esta transición, no vamos a encontrar algo armado a nuestra medida, pero tenemos la expectativa de seguir creciendo y creándolo nosotros. Y en este trabajo nos interesa abordar uno de estos temas, en donde no hay diferencia en la grieta,
porque de los dos lados de la grieta se han comportado del mismo modo y llevamos muchísimos años, 38 años de democracia, sin solucionar muchos de los grandes temas nacionales, y uno de estos es el que vamos a abordar hoy, que tiene que ver un poco con lo que sucede, con la situación crítica y tan injusta que viven nuestros pueblos originarios, y por eso contamos con la presentación tan valiosa de nuestro compañero Raúl Mamani, que nos va a ilustrar sobre esta situación, y qué más que decir que estamos muy contentos de contar con él para aprender sobre esta temática y poder incluirla y aportar lo nuestro para tratar de ser parte de la construcción que supere esta problemática. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias Raúl por sumarte a estas charlas, y los dejo en manos de Ricardo, que lo va a presentar mejor que yo. Bueno, voy a hacer primero la presentación formal de Raúl. Raúl Ángel Mamani nació en Jujuy, en una comunidad Coya, del pueblo Coya. En 1980 se instaló en Buenos Aires. En 1982 se incorporó a los primeros movimientos asociativos que tuvieron las comunidades de pueblos originarios argentinos, que fue el Centro Coya, que fue la primera institución, ¿verdad, Raúl? Si no me equivoco, organizada y con personalidad jurídica en Argentina. En 1985 inicia una importante labor de rescate del pensamiento y la cosmovisión indígenas a través de la tradición oral, junto a otros hermanos indígenas, algunos de los cuales nos están aquí acompañando, y que veo con mucha alegría que estén aquí. Fue invitado a unirse a la iniciativa Religiones Unidas desde el inicio mismo de ese movimiento, siendo parte luego de su elección como consejero global entre 2005 y 2010. Tuvo una destacada participación en el año 2000 en el encuentro de cosmovisión indígena de URI, que es esto que mencioné antes, Iniciativa de Religiones Unidas, en Quito, Ecuador. Su participación fue destacada en 3 reuniones del Parlamento de las Religiones, en Barcelona, España, en el 2004, que nos vimos, me visitó, en Melbourne, de Australia, y en Utah, Estados Unidos, en el 2015. También realizó varias visitas a pueblos indígenas en los 5 continentes, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas del mundo. Que cuando hablamos de cosmovisión no estamos hablando solo de lo espiritual, no hay una división espiritual material, sino del modo de vida también, de cómo se entiende la vida. Es el fundador y primer representante del Círculo de Cooperación URI Cueña de Jujuy, Argentina, donde reside actualmente apoyando el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas con proyectos de siembra de productos tradicionales y turismo ecológicos en la zona. Yo voy a contar otra parte del currículum más personal, con tu permiso, Raúl. Bueno, con Raúl nos conocemos, y con Rosalía Gutiérrez, grandes amigos de vida y entrañables compañeros, desde los años 90, fines de los 80 o 90, cuando empezamos la vida universitaria. Rosalía en ese momento estaba en el CBC, yo también, y no nos despegamos más. Desde el socialismo, con otros compañeros que por ahora no están en el partido, Gustavo Efron, vos te acordás bien de Gustavo y todo, armamos una agrupación, la primera que tuvo el partido en ciencias sociales, que se llamó Participación y Reforma. Tuvimos una revista que se llamó Puentes Sociales, y desde dentro y fuera, desde lo formal y desde lo informal, compartimos un montón de cosas con CEPNA, que era un centro de estudiantes de pueblos originarios que sigue existiendo a día de hoy y que ha sido también pionero, y tenemos el orgullo de compartir un montón de recuerdos y de acompañamiento y trabajo juntos. Y aquí estamos, Raúl. Raúl es un compañero ahora del partido de Jujuy, representante de pueblos originarios, por lo menos de esa parte, porque la diversidad también de los pueblos, la realidad de Jujuy no es la misma que la del litoral argentino, de la Patagonia. Y bueno, es para mí una alegría compartir este momento, volver a escuchar e intercambiar, y y transmito esta alegría profunda de que también estén en esta reunión otros compañeros más y compañeras de pueblos originarios.
Bueno, te cedo la palabra, Raúl. Muchas gracias a todos, especialmente a los compañeros del partido por, más allá de la amistad que tengo con Ricardo de tantos años, de tener interés sobre este tema que, como sabemos todos, ya es un tema que es agenda en todo el mundo, ¿no? Porque en todo el mundo hay pueblos indígenas todavía hoy. Y quería comenzar un poco como un hito el año 1942, que ahí sí llegó el primer barco, y se encontró la gente que llegó en esos primeros barcos con unas sociedades que vivían de un modo que para ellos era diferente, que donde claramente las crónicas de esa época hablan de que las flores y las plumas tenían más valor que el oro y la plata, ¿no? Ese era el sentido que tenía la gente sobre las cosas. O sea, si ustedes ponen en esa relación, se darán cuenta que era una sociedad muy distinta. A todo este proceso se lo conoció como la colonización. Este proceso duró muchísimos años, de mucha explotación, de mucho desencuentro, y esto se va a perfilar en levantamientos o en reclamos, y una de las referencias más importantes que tenemos en esta parte del mundo, por lo menos en el sur de América, es la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari. Si ustedes se acuerdan, esto sucedió en 1781, cuando después de varios siglos de explotación, la gente indígena, especialmente en lo que hoy se conoce como Bolivia-Perú, en esa época era el virreinato del Río de la Plata o el virreinato del Perú, se rebelan. Hay una rebelión muy importante en la cual ellos reclamaban, ¿no?, por todo el maltrato que habían sufrido después de varios siglos. Ese desencuentro, ese desentendimiento, esa incapacidad de comprender una sociedad, una cultura diferente, ¿no? Esto para nosotros es importante porque allí nos damos cuenta de que todo el tiempo que había pasado, nuestros pueblos habían demostrado que vivíamos distinto, que queríamos ser amigos, porque las crónicas también cuentan que cuando llegaban esa gente extraña, nuestros abuelos le ofrecían todo, le ofrecían comida, le ofrecían vivienda, le ofrecían todo, se le entregaban. De hecho, hay crónicas que hablan cuando Pizarro llegó a Perú y cómo lo recibe Atahualpa, ¿no? Eso está escrito. Y posiblemente esa diferencia cultural que existía era que no permitía, ¿no?, que pudiera haber un encuentro real. Bueno, este proceso de rebelión se dio a lo largo y ancho de América. O sea, para nosotros lo más relevante es esto de Tupac Katari y Tupac Amaru, ¿no? Pero en todo, inclusive en el sur, en Chile, en México, en Centroamérica, en todo a lo largo y ancho de América se sucedieron estas revoluciones. Sería muy largo contarles detalle por detalle, pero es un poco para que tengan una idea. Entonces esto trae luego, a consecuencia, la conformación de los estados, ¿no? Porque ustedes fíjense, en 1781, enseguida nomás se constituye el estado es que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿no? Que inclusive Estados Unidos dice que la Constitución de Estados Unidos es una copia casi fiel de una especie de preámbulo que tienen los pueblos iroqueses que son indígenas de Estados Unidos, ¿no? De ahí tomaron ellos referencia para hacer la Constitución norteamericana, ¿no? Fíjense ustedes hasta qué punto ellos sí aprovechaban ciertas cosas. Bueno, acá en Sudamérica, Argentina especialmente, donde estamos hoy, en 1810 se conforma el Estado Nacional. Bueno, el Estado Nacional, aunque en la letra se plantea de que había una intención de que debía ser la libertad para todos, bueno, todo lo que se habla, pero definitivamente en la práctica no era así, ¿no? Los pueblos indígenas seguían, digamos, marginados, seguían o explotados, ¿no? Y no solo eso, sino que en 1878 se da lo que ustedes conocen, la campaña del desierto, porque los pueblos del sur eran tal vez más reacios
digamos, relación, entonces había dificultades para avanzar, y entonces esta campaña de desierto, bueno, es la matanza, ¿no?, de nuestros hermanos del sur. Todo esto trae aparejado también que a lo largo y ancho de América se sucedieran otras situaciones. Por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que en México, más o menos en esa época, en 1800, creo que 58, Benito Juárez, que era un indígena mexicano, llega al poder, o sea, es presidente de México, no sé si todos saben. Con Ricardo hemos hablado de esto, pero eso yo también no Zapoteca. sabía cuando Claro, entonces yo me quedé asombrado, y era un indio, ¿no? Que llega en México al poder y es presidente por 3 periodos, me parece, hasta que muere. Entonces todo este proceso se continúa y ahí aparentemente con lo que hizo Benito Juárez, muchos indígenas a lo largo y ancho de América empezaron a pensar en la estrategia de Benito Juárez, hacer una lucha a partir de la organización, ¿no? Entonces, y a partir de eso empiezan a organizarse, empiezan a desarrollarse todo tipo de, digamos, de estrategias distintas. Entonces, los estados americanos ya constituidos, en su totalidad casi, no le queda más remedio porque querían continuar aparentemente con la explotación, entonces no le queda más remedio que pensar una estrategia conjunta, ¿no?, para ver de qué manera podían frenar este tipo de organización de los pueblos indígenas como pueblos. Entonces todo esto trae aparejado que llaman una reunión en 1940, justamente en México, donde se hace una reunión de todos los estados americanos, y ahí conforman el Instituto Indigenista Interamericano, que era el brazo político de los estados americanos para diseñar las políticas, ¿no? Pero ellos en el papel hablan bueno, de desarrollo y toda la historia, pero en realidad era una estrategia de asimilación de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, aún así, a pesar de que los pueblos indígenas habían entrado en un estado de pacifismo, digamos, con los estados-nación, ellos no aceptaban eso. Entonces querían solamente asimilación de los pueblos indígenas a los estados nacionales. Entonces esto trae aparejado, bueno, que los pueblos indígenas también empiezan a pensar una estrategia diferente. Un hito muy importante acá en Argentina es en el año 1946, cuando los ingenios del norte explotaban a nuestra gente colla, e inclusive a los hermanos con guaraní, que los llevaban forzados a los ingenios. En 1946 sale un grupo de acá del norte de Jujuy, y llegan a pie a Buenos Aires, demoran dos meses para llegar a Buenos Aires, y hacen un reclamo al general Perón, que ya en ese momento era el presidente. Ese reclamo, esa caminata se llamó el Malón de la Paz. En principio salieron de Abrapampa y se fueron sumando, inclusive creo que se sumaron en Salta y en Tucumán, y llegaron a Buenos Aires. Eso está en los archivos de los periódicos de esa época, está todo, ¿no? Y la gente de Buenos Aires, el pueblo de Buenos Aires lo recibió con mucho cariño y con mucho entusiasmo, y le brindaron todos. En realidad acá lo que estamos viendo es que siempre son los gobiernos los que no, digamos, aceptan ese tipo de relación, sino que los pueblos sí, o sea, la gente sí está aceptando, como ahora mismo. La gente tiene conciencia o se hace conciencia de la realidad, pero los gobiernos, lamentablemente, sean del color que sean, siempre han tenido, digamos, una actitud muy contraria, ¿no? No por nada tenemos, por ejemplo, la masacre de Napalpí, que fue en 1924, que fue el gobierno radical. Mataron más de 200, algunos hablan hasta de 1000 hermanos indígenas, ¿no?, en el Chaco. Y la masacre de Ricombomba, que fue con el gobierno de Perón, ¿no?, en 1947, donde se mató también muchísima gente, muchos hermanos, ellos eran Pilagá, ¿no? Entonces fíjense en que gobiernos radicales y peronistas de la misma manera actuaban frente a los reclamos pacíficos, ¿no?, de nuestra gente. Entonces, luego de todo ese proceso, en 1957, porque esto también se daba, yo le estoy hablando de Argentina, pero se daba en todo el mundo, no solo acá en América, sino en otros lugares del mundo habían reclamos. Entonces, en 1957 la OIT, que ya, porque las Naciones Unidas, ustedes saben que en 1945, luego de la guerra, se forma las Naciones Unidas. Entonces el organismo que atendía toda la cuestión laboral, que era la OIT, en 1957 aprueban la declaración, el convenio 107, que es de poblaciones tribales, ¿no?, en países independientes. Entonces ahí atendían a la cuestión laboral
de la gente indígena, ¿no? Este proceso, seguramente muchos líderes indígenas habrán reclamado, entonces se llega a este convenio 107 del año 57. Lógicamente este convenio después fue reformulado porque hablaba en algún aspecto laboral, pero no implicaba otras partes de la realidad indígena. En Argentina específicamente este proceso se fue, digamos, desarrollando a tal punto, como decía Ricardo. Yo me sumo en el 82 a una organización indígena que estaba en Buenos Aires, que era Centro Coya, pero ya existía ya, Ricardo, el AIRA, que el AIRA se había fundado en el año 75. Pero el AIRA más bien era una organización indígena, pero que ellos hacían un reclamo de la cuestión, digamos, de derechos humanos o algo así. En cambio, el Centro Coya, la estrategia que utilizó era cultural. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos todo tipo de actividades culturales donde le mostrábamos a la sociedad todo nuestro potencial como pueblos, o nuestra realidad como pueblo, entonces la gente se sumaba, ¿no? Y entonces ese proceso ayudaba a que la gente creara conciencia, porque si, el trabajo del AIRA solamente era desde el AIRA con el Estado, o sea, hacían reclamos, a veces los dirigentes salían afuera, iban a Naciones Unidas, en algunas reuniones que había, bueno, ese tipo de trabajo hacían ellos. Entonces el Centro Coya, justamente que se fundó en el 79, yo me sumé en el 82, y apenas comenzó la democracia en el 83 empezamos a trabajar una ley que el doctor Fritte, tal vez alguna vez escucharon, el doctor Eulogio Fritte, que fue un abogado indígena que ya falleció. Él ya tenía una idea de un proyecto indígena para los pueblos indígenas que era antes de la dictadura militar, lo estaba queriendo poner en el Congreso, pero no llegó a alcanzar a meterlo, entonces ese proyecto quedó ahí pendiente. Y apenas comienza la democracia, ese proyecto lo empieza a reactivar, pero él, como era peronista, estaba muy enfocado en que los peronistas le iban a apoyar, pero viene el 83 y gana el radicalismo, ¿no? Entonces, estaba medio complicado el panorama, ¿no? Entonces, y para colmo, el Centro Coya había tenido un arreglo, un acuerdo con Renovación y Cambio de Alfonsín, inclusive antes que Renovación y Cambio ganara la interna del radicalismo. Luego gana la interna del radicalismo, luego Alfonsín va candidato a presidente y luego gana la presidencia Alfonsín. Y el Centro Coya estaba ahí. Entonces nosotros como Centro Coya teníamos mucho peso dentro, digamos, de la cuestión del nuevo gobierno. Y ahí es donde se hace todo el intercambio con la gente del AIRA y otras organizaciones que existían para empezar a trabajar la ley 23.302, que se aprueba en el año 85, que es política indígena y apoyo a las comunidades indígenas, y esta ley crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el organismo que hasta hoy sigue, que es el que diseña la política indígena, vamos a decir así. Lógicamente, los líderes indígenas continúan trabajando en el año a nivel internacional también, lógicamente nosotros salíamos, otros hermanos también salían, iban a las reuniones regionales, mundiales, y en el año 1989 se reforma el convenio 107 en convenio 169, donde en ese convenio ya se habla no solo de la cuestión laboral, sino de la cuestión educativa, de la cuestión de salud, de todos los temas que hacen a la cuestión de los pueblos indígenas. Entonces este convenio también por una ley nacional se lo adopta, Argentina adopta este convenio, así que ahí en ese convenio habla de que cada vez que el Estado quiera hacer algún emprendimiento, algo dentro de un territorio indígena, deben tener, digamos, una consulta libre, previa, informada, que le llamamos nosotros, que el Estado debe consultar a los pueblos indígenas que viven en el lugar. Esa es una realidad que no se cumple, nunca se cumplió. Y nosotros en Jujuy, porque después yo en el año 98 me vuelvo a Jujuy, hemos trabajado muy duro y hemos logrado que el gobierno provincial haya cumplido en dos casos el convenio 169. Creo que no sé, para nosotros no conocemos otro caso en la Argentina, pero acá sí. Y han tenido que ir el gobierno a la comunidad a firmar, sentarse con los, digamos, representantes de la comunidad a firmar el acuerdo para que ellos le den consentimiento, ¿no? Para hacer uno fue la fibra óptica en una comunidad en la quebrada de Humahuaca, y otro fue el tema del gas, ¿no? O sea que sí o sí ahí lo obligamos al Estado a cumplir la ley, o sea, el convenio que está refrendado por una ley nacional. Bueno, en el año 94 ustedes saben que se reformuló la Constitución Nacional, ahí se cambió un artículo que antes hablaba del trato pacífico con los indios, ¿se acuerdan? No sé si habrán leído la Constitución.
y hoy en día reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. O sea, dice, concretamente con este artículo, digamos, inciso, dice que el Estado reconoce que nosotros existíamos antes del Estado. O sea, somos de derecho antes del Estado, ¿no? Bueno, todo el proceso continúa, yo seguramente sería largo para contarle todo, pero los puntos más importantes, por ejemplo, en el 2007, con todo el trabajo que también porque más o menos en el 70 y fines del 70, 80, en Naciones Unidas se creó un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, ¿no? Que está trabajando todos los problemas que hay de pueblos indígenas en el mundo, de todo el mundo. O sea, pueblos indígenas hay en todo el mundo. Hay indígenas blancos, negros, amarillos y pieles rojas, que somos los que estamos en esta parte del mundo. Entonces, ese grupo de trabajo después se transformó en el Foro sobre Poblaciones Indígenas, que es un foro que se reúne todos los años en abril, ¿no? Y se viene trabajando ahí con todo el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y ese foro concluyó en el 2007 con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se aprobó en Naciones Unidas en el 2007. O sea, ese es digamos, la norma legal más importante que tenemos en el mundo. O sea, todos los pueblos del mundo tienen esa norma que salió de Naciones Unidas. Ya los estados, la mayoría, lo han aprobado, lo han firmado. Al principio, cuando se aprobó esta declaración, habían quedado 4 países resistiéndose, que eran Estados Unidos, China, y no me acuerdo los otros 2 países que eran pequeños, pero después finalmente, creo que en 2010, ya Estados Unidos firmó, y ahí firmó China, y firmaron todos. O sea, todo el mundo acepta esta declaración de los pueblos indígenas, que es de Naciones Unidas. Ahora, concretamente en Argentina. En Argentina, más allá de las cuestiones de las organizaciones indígenas, hubo un proceso luego de más o menos 80 y fines del 80, y más con el tema de la reforma de la Constitución, que se empezó a movilizar todo el tema de las mismas comunidades indígenas. Y el INAI también hizo el proceso donde empezó a dar personalidad jurídica a las comunidades indígenas. Entonces esto permitió que todas las comunidades indígenas están hoy en día movilizadas, están ya atendiendo a toda la cuestión de los derechos, están atendiendo a todas las cuestiones que puede haber desde el Estado, ¿no? Para los pueblos indígenas. Entonces, este proceso ha hecho que hoy en día, inclusive, se hayan hecho muchos reclamos al INAI, porque el INAI no atiende, ¿no?, las problemáticas indígenas realmente, no está atendiendo. Y bueno, ya han habido muchos desalojos, por ejemplo, ¿no? Se han hecho leyes para el desalojo, se han ido de alguna manera cambiando los tiempos de esa ley, pero finalmente los desalojos igual se están haciendo. Hay muchos lugares donde hay desalojos, pero después hay otras cosas que ustedes ya conocen de los últimos tiempos, con lo que está pasando en el sur, que ha pasado en el sur, o lo que ha pasado en el Chaco. Bueno, los reclamos que ustedes ya habrán visto de Félix Díaz y otros líderes que llegan a Buenos Aires. Y bueno, y la política siempre en el medio haciendo todo ¿cómo le diría? Un uso, ¿no? Un mal uso, ¿no?, de los reclamos indígenas. Es lamentable esto, porque nosotros, eso es lo que un poco me anima a estar acá en este espacio, para ver si podemos construir en este espacio, un poquito de esto para terminar, una idea de acción, ¿no?, con los valores que los pueblos indígenas tienen, para que podamos dar propuestas distintas, ¿no?, a la sociedad argentina, por supuesto, donde puedan estar incluidos todas las vertientes, ¿no?, de los pensamientos que existen en Argentina, especialmente de los pueblos indígenas en mi caso, porque nosotros tenemos una herencia muy importante, ¿no?, de todo lo que nos dejaron los abuelos. Y bueno, es lamentable que esto se vaya perdiendo en el tiempo, porque el cooperativismo, ustedes saben, y los socialistas han tenido mucha, digamos, influencia en eso. En Argentina, por lo menos, yo conocí el hogar obrero, y bueno, realmente siempre admiré el trabajo del hogar obrero, ¿no? Entonces, el cooperativismo para nosotros es algo muy similar a lo que era la organización, digamos, de los pueblos indígenas, el ALIU que nosotros conocimos en el mundo andino, que serían la comunidad, donde el trabajo colectivo es la base, no solo de la economía, sino de todo, de lo social, de lo cultural, de todo lo que hace el ser humano. Lo colectivo es lo que le da sustento, digamos, ese equilibrio, esa armonía, ¿no?
Entonces yo un poquito no sé si Ricardo le pudiste pasar la foto que te mandé para que la A ver, pongas. ¿se la pasaste a Fabián? A ver. Te la pasé a vos te la pasé. Ay, 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 bueno, qué lío, espera. Dame un segundo, yo se la voy a reenviar a Fabián. Dale. Sí, dale, dale. Es una simple, un gráfico donde tiene un Ahí está sentido para pasada. nosotros importante. Este, esta foto nos muestra cómo pensamos nosotros, ¿no? Si ustedes sabrán que los pueblos indígenas siempre, cuando hacen una danza, hacen en círculo. Cuando se reúnen, se sientan en círculo. Cada vez que hacen alguna ceremonia, actividad, lo que sea, siempre están en círculo, ¿no? Pero no solo los pueblos indígenas, sino en el mundo entero pasó esto. Ustedes saben que se han encontrado construcciones en todo el mundo que están hechas en círculo. Aparentemente, antiguamente, ancestralmente, todos los pueblos tenían como base ese elemento, el círculo, ¿no? Entonces dice claramente, en el círculo nadie está adelante, nadie está atrás. En el círculo nadie está arriba, nadie está abajo. El círculo es un sistema que se ha creado para generar armonía, ¿no? Para que haya equilibrio. Y en el círculo todos nos vemos y la energía fluye mejor, ¿no? Entonces, nosotros siempre planteamos eso del círculo. Ahí no sé si lo pueden ver, pero ahí está planteado que es una base de cómo es el pensamiento indígena. El pensamiento indígena se basa en el círculo. Es importante esto, porque el cooperativismo tiene también el mismo elemento. O sea, todos trabajan para todos, ¿no? Entonces, ahí viene, digamos, el resultado, el beneficio que se comparte. Para nosotros es importante recuperar esto, ¿no? Como pueblos indígenas. Y saben que nosotros acá en Jujuy todavía mantenemos, es un sistema económico que le llamamos el pasanaco o pasamano. Y sabe cómo el sistema es simple. Nos ponemos de acuerdo 10 personas y ponemos, por ejemplo, 1.000 pesos cada una. Primero le toca a uno, agarra ese dinero, después le toca al otro, así va. De acuerdo a un tiempo que decidimos, van pasando el dinero y todos reciben en su momento dado el dinero. Y entonces con eso pueden hacer una inversión o lo que sea, ¿no? Entonces es como que el esfuerzo de todos nos ayuda a todos. Eso todavía se mantiene hoy, lo tenemos. Así que bueno, no sé, Ricardo, eso sería un poco medio lo que quería comentarle, pero bueno, podremos seguir charlando si hay preguntas, ¿no? Buenísimo, Raúl. Muchísimas gracias. Interesantísimo todo el repaso histórico que nos diste, tanto de América como de Argentina, con la historia sobre todo de las organizaciones, para poder quizás centrarnos ahora en la situación actual. Entonces, seguramente hay un montón de compañeros y compañeras que quieran o aportar o hacer preguntas. Vamos a ver cómo ordenamos esto. Les pido que, bueno, se anoten o levanten la mano, así yo lo veo y vamos a ordenar las palabras. Les pido que sean breves con los tiempos y así damos lugar a otras personas a opinar, a participar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Martín y Fabián. Bueno, Martín. Bueno. Martín. A ver. Sí, Martín, sos el primero que levantó la mano, así que... Martín. ¿Está? Yo cuando vaya también me anoto, ¿eh? Bueno. Yo también levanté la mano, no sé si se vio. Sí, Raúl, sí, sí. Tengo anotado primero Martín, después Fabián, después Raúl Gleim, Marta y después Alexis. Bueno, si no está Martín, Fabián. Hola. Después, Sí. en todo caso, cuando se conecte, le damos la palabra. ¿Me escuchan Martín ahora? Ávila, Martín, Sí, estás correcto. acá. Ahora sí. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, a todos los que están en el país, ¿no? Yo soy de Comodoro Rivadavia, aquí en Chubut, en la Patagonia. Y bueno, la verdad que es un gusto poder estar con todos ustedes, bueno, y escuchando las experiencias de los distintos compañeros del país, ¿no? Especialmente la experiencia de Jujuy y todo el norte
nuestro país, ¿no? Bueno, aquí en el sur tenemos la experiencia de Chubut, ¿no es cierto? Que hace algún tiempo, algunos años atrás, se hizo un relevamiento y en Chubut contamos más o menos con 110 comunidades de los pueblos originarios, fundamentalmente mapuches, ¿no es cierto? Que están y viven, ¿no es cierto?, muchas en sus comunidades originarias, con su cultura, con su tierra, por el despojo que se han sufrido durante muchos años, tratando de recuperar su cultura. Y bueno, en esto, por ejemplo, la Universidad Nacional de la Patagonia, que nosotros tenemos aquí, en Comodoro, tiene una cátedra libre que permite, con referentes de los pueblos originarios, ir hacia las comunidades, intercambiar cómo es la forma fue y es la forma de producción. Bueno, en mi caso particular, bueno, yo estuve en Lago Rosario, estuve en Cuyamen, estuve en Paso de Indio, que es una localidad del centro de la provincia del Chubut, donde allí está mayoritariamente la comunidad de los Pichiñán, ¿no? Una familia que vino desde el centro de la provincia de Buenos Aires. En la época de la campaña del desierto lo fueron corriendo de esos lugares hasta quedarse, digamos, en el centro de la provincia del Chubut, donde se desarrollaron con su cultura, con todo ello, ¿no? Y bueno, por supuesto que llegó el despojo, llegó la quita de las tierras, su cultura, las escuelas inclusive que ellos habían formado. Una de las últimos que ellos relataban era que los engañaron, ¿no? O sea, que ellos en su comunidad tenían una escuelita, le dijeron que esa escuela iba a ser modificada, lo hicieron trasladar a los chicos hacia el pueblo más central, que hoy es Paso de Indios, y luego de eso, desarraigar a los chicos de la escuela, produjeron directamente el despojo de sus tierras. En Lago Rosario, por ejemplo, bueno, yo vi lo que decía ahí el compañero Jujuy, ¿no? La posibilidad de la organización en círculo, ¿no? Se hizo un círculo donde muchos relataban sus experiencias, y la verdad que fue algo muy democrático, donde cada uno se expresaba, contaba sus distintas experiencias, y fue la verdad que muy, muy valorable, muy democrático, donde esa organización en círculo, ¿no es cierto?, permitía que cada uno pudiera contar sus experiencias. Bueno, eso es lo que puedo acotar. Aquí en Chubut las comunidades siguen luchando con su organización. Es importante el tema, por ejemplo, de la consulta. Acá la justicia paró con el tema de la mega minería y toda la cuestión esta de los proyectos de fracking que hay en Chubut. Una abogada que está al servicio de las comunidades originarias presentó en la justicia precisamente el tema de la no consulta a las comunidades originarias. Y el juez dictaminó, digamos, parar esa ley que en este momento se está por tratar a nivel provincial, justamente ante el reclamo que la abogada hizo en virtud de que no se hizo la consulta hacia los pueblos originarios. O sea, por eso digo que es tan importante muchas veces la legislación que se va logrando, que permite a nosotros los chubutenses, que en su gran mayoría tenemos en contra de esos proyectos de megaminería, bueno, el cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente, tan propios, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, y que cada encuentro que nosotros tenemos recogemos ese valor de la tierra, ese valor del agua, ese valor del aire, por supuesto que para formar una sociedad mejor. Así que bueno, muchas gracias, compañero, y bueno, sigo atento a todo. Muchas gracias, Martín. Fabián, compañero. Sí, ¿cómo está? No, yo lo que quería preguntarle al señor Mamani, ¿cuál es la situación actual y qué necesitan los pueblos originarios en este momento para poder volver al camino de su desarrollo y ir cumpliendo con sus necesidades, que sé que son muchas, especialmente en el norte? Bueno, acá en Jujuy especialmente siempre los gobiernos de Jujuy han hablado de la matriz productiva. Y fíjense en ustedes qué curioso, que ellos se basan en el tabaco, la caña de azúcar y la minería. Y nada más, de ahí no salen. Cuando nosotros tenemos llamas, por ejemplo, se calcula más o menos el último censo, casi 350.000 llamas en toda la parte de Jujuy. Y tranquilamente eso podría ser un emprendimiento productivo, no solo de la fibra de la lana de llama, sino de la carne, que es una carne magra que es muy buena para alimentar, especialmente con
para gente que tiene diabetes y otros problemas, digamos, de consumo de la carne, otro tipo de carne. Tenemos grandes extensiones de tierra que podríamos hacer quinoa y otros productos andinos, que es lo que yo estoy trabajando de alguna manera muy acotadamente porque el Estado siempre pone trabas. Entonces, lo que necesitamos es que los gobiernos, ¿no?, nos ayuden para, por lo menos, como dijo una hermana una hermana o Huichí, si no me equivoco, queremos que los gobiernos, no queremos que los gobiernos nos den una mano, queremos que nos saquen la mano de encima, porque tenemos para hacer, pero los gobiernos aparentemente no les interesa. En los últimos tiempos algo se ha hecho, pero muy poco. El tema turístico, que también nosotros queremos de alguna manera desarrollarlo, nos ponen trabas siempre. Y eso pasa en todo el país, ¿no? Los pueblos indígenas tienen, ahora hay algunas cooperativas que están en la zona del Chaco salteño haciendo, por ejemplo, venta electrónica. Bueno, eso está empezando a caminar. Pero bueno, hay muchas cuestiones que si no lo hacen los mismos pueblos indígenas, el Estado, ni siquiera el INAI está favoreciendo ni está ayudando. Es una realidad, así que lamentablemente necesitamos que los gobiernos cambien la actitud frente a lo que se pueda desde los pueblos indígenas emprender y desarrollar, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Bueno. Muchas gracias. Raúl Gleim. Compañero, adelante. Sí, gracias. Sí, yo venía escuchando atentamente la exposición de Raúl cuando habló del malón que llegó a Buenos Aires en el año 1946. Y quería preguntarle si es cierto que si bien fueron bien recibidos por la población, los hospedaron en el hotel de los inmigrantes, pero yo escuché también la versión que después Perón los puso dentro del tren y los mandó de vuelta. ¿Cómo fue eso? Si podría ampliar un poquito más. Bueno, eso lo sabemos porque los mismos hermanos, que ahora ya quedan dos solos de esa época, ya se han muerto todos. Pero, claro, como yo le dije que yo en el 82 me inicié allá en Buenos Aires, bueno, ya en el 83, 84 ya sabíamos toda la historia, así que ya hablamos con muchos de los hermanos que todavía estaban vivos. La historia es muy sencilla. Llegaron allá con el reclamo, lo recibieron bien, Perón lo recibió en la Casa de Gobierno, abrazó a todo el mundo, qué sé yo. Y bueno, tuvieron una reunión los líderes y ahí se reunieron, bueno, ¿y qué quieren? Nosotros queremos que nos entreguen las tierras ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se hace el Estado argentino, 1810, supuestamente a partir de ahí se acaba toda la colonia, supuestamente. Nuestros abuelos hasta ese momento pagaban el arriendo a los encomenderos de la época colonial, ¿no? Entonces, nuestros abuelos decían, pero no puede ser porque los encomenderos, ¿qué hacían? Venían y cobraban el arriendo y los hermanos no podían pagar, entonces tienen que ir a la caña, tienen que pagar de alguna manera con trabajo, entonces los llevaban a los ingenios, salían empatados y volvían después cero, ¿no? Por ahí pagaban el arriendo, quedaban sin deuda del arriendo, pero de todas maneras salían empatados. Entonces, toda esa explotación, digamos, ese abuso, venían a reclamar los hermanos, fueron a reclamar a Buenos Aires cuando estaba Perón. Entonces, ellos pedían que se les entregaran las tierras, ¿no? Por lo menos, de alguna manera, que se les dejara de cobrar esos arriendos. Bueno, lógicamente el gobierno aparentemente no estaba de acuerdo con eso, porque los recibió bien, como dije, les abrazó, tuvieron una reunión, todo. Dijo, bueno, está bien, lo vamos a estudiar y ya vamos a tener información. Fueron al hotel de los inmigrantes, comieron bien, los llevaron a comer, perfecto. Luego llamaron a los cabecillas. Entonces fueron 3, que eran los cabecillas, más o menos referentes. Fueron y bueno, le dijeron, mire, lo que pasa es que esto va a demorar y tienen que volver a Jujuy y después ya van a tener noticias. Y ellos volvieron con la gente y dijeron, mire, nos dijeron esto. Y la gente dijo, no nos vamos hasta que no nos den solución. Bueno, volvieron los cabecillas ya a hablar con el gobierno, ya no con Perón, sino con sus digamos, secretarios, vaya a saber quiénes eran. Entonces dice, como estaban duros estos collas, entonces le hicieron reunir con 2, porque había uno que estaba muy rebelde, entonces con 2 llamaron a 2 de ellos y a una reunión privada le pusieron un maletín, abrieron el maletín lleno de dinero y dijeron, bueno, vuélvanse, lleven a su gente, llévense ese dinero y vuelvan allá, ¿no? Y los hermanos dijeron que no. Dice que había uno que falleció hace como 15 años,
Dice que dijo, no, yo dije, no, nosotros vinimos por esto, 2 meses caminamos. En todo el camino, dice que la gente, los pueblos que pasaban, la gente les preguntaba, les daba de comer, les decía, ¿dónde van? Vamos por esto, y todo, sí, vayan, vayan, la gente misma. Le decía, Sin sí, duda. tienen que reconocer el gobierno. Bueno, entonces ellos sabían eso, sabían que no tenían que volver con las manos vacías. Rechazaron ese dinero. Se fueron a dormir y en la noche apareció Gendarmería, los cargó a todos. Y no los cargó en como vinieron, ¿no? O sea, bueno, ahí vinieron caminando, pero no los cargó en los vagones que iban con asiento, ¿no? Los cargó en eso. No sé si ustedes vieron esos vagones antiguos que tenían de carga, que eran tipo de la... ¿Se acuerdan de las películas de la Segunda Guerra Mundial, cómo cargaban a los judíos? ¿Se acuerdan? Bueno, ese tipo de vagones lo metieron adentro, los encerraron, cerraron con candado y hasta Jujuy no paró el tren. Pero 2 se escaparon, no sé cómo hicieron, se escaparon. Después se quedaron en Buenos Aires reclamando. Pero así sacaron nuestros hermanos. Encerrados en vagones, ¿no? O sea, en esos vagones los cerraron con candado y listo. El tren no paró hasta llegar a Jujuy. Esa es la historia. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo me había saltado porque lo había levantado la mano, lo veo ahora, Cristina Gómez. Cristina, tiene la palabra. Bueno, no sé si tiene problemas de conexión. Se fue. Bueno, cualquier cosa, después le damos la palabra a Marta Guineu. Gracias. Marta, compañera. Siempre me pasa lo mismo. Ah. Dejo apagado el audio. Discúlpenme. Buenas tardes a todos. Es un gusto haber escuchado a Raúl. Siento que siempre sumo más cuando participo en este grupo. No quiero ser muy extensa en mis palabras para no aburrirlos, pero fundamentalmente a Raúl le comento que he trabajado en escuelas y he puesto a mis alumnos ubicados en forma circular, porque siempre les he dicho que yo no era la dueña del poder, sino que el aprendizaje se hacía entre todos, que no había más ni menos que nadie ahí. Esto basado en lecturas de distintas culturas populares, lecturas populares de transmisión oral primero, luego escritas, que hablan exactamente de lo mismo que ha transmitido usted. En mi caso particular puedo aportar mi cosmovisión, que es el universo. El universo es todo y es uno. Ese es el concepto que tengo yo de unidad. Entonces el otro no me puede ser ajeno porque es como ser yo misma, somos uno. No sé si fui clara en expresar el concepto. Por otro lado, le quisiera hacer una pregunta muy específica que, bueno, yo ya soy vieja, no sé, pero he tenido algunas experiencias allá por el año, era muy niña, 48, 50, 52, en la provincia de Santiago del Estero, ¿sí? En bosques vírgenes, en donde era utilizada como materia prima la madera de los árboles. Yo he estado ahí, en esos campos vírgenes, viendo a la gente trabajar, viendo a los dueños de esas tierras. Pero yo ahora, después de adulta, me he hecho algunas preguntas, ¿no? Porque además también ellos trabajaban, los pueblos originarios, y había como una especie de almacén de, no sé cómo decirle. Y allí les daban yerba, azúcar, lo elemental, y unas pocas monedas de pago. ¿Se entiende a lo que voy?
Y yo digo, pero ¿cómo? Si esas tierras eran de los que las trabajaban, como el gobierno, estábamos en un gobierno, como usted dijo, peronista, permitía esto. Yo lo que pregunto específicamente, para no aburrirlos, es lo siguiente. ¿Puede ser que hubiese como una especie de pacto entre el Estado, es decir, entre el gobierno y los propietarios de esas tierras? O sea, un uso fraudulento, un uso usurpatorio de la tierra. ¿Me expliqué? Sí, no solo que en esa época existía eso, sino que hoy hay una noticia que está ahora, que me han mandado en Salta, está pasando eso. El gobierno de Salta, Sáenz, hay unos reclamos en unos lugares ahí en la zona del Chaco salteño, y justamente ha avalado todo algo que está haciendo unos empresarios en Salta. Bueno, eso está pasando en todo el país, sigue pasando, no ha cambiado. Los gobiernos tienen, ustedes saben lo que pasa en Formosa, bueno, ya es común, o sea, en todas partes pasa, o sea, por eso es que hace falta que la sociedad sepa, que la sociedad tome conciencia. Y por eso es que Buenos Aires tiene tantas cuestiones ahí, porque en Buenos Aires la gente piensa mejor, no sé si piensa mejor o tiene más información, y en Buenos Aires es más difícil que se haga eso, más en el interior. Por eso nosotros siempre decimos que en el interior las provincias son feudalismos, ¿no? Es un problema que no se acaba. Y bueno, tenemos que trabajar para que termine eso. Claro, en aquella época yo no me acuerdo, a ver, algún profe de historia por ahí, me parece que Ricardo, pero una casta que gobernó Santiago del Estero, que ahora no me viene el nombre, pero años y años y años. Los Juárez. Los Juárez, muy bien, que no sé qué macanas se mandaron, que creo que Cristina los sacó de... no sé qué pasó, que... Bueno, la corrupción, hubo movilizaciones sociales. Se intervino la provincia, me parece que fue antes de la época de Cristina, por hechos de corrupción muy escandalosos, y la gente se movilizó. Tan escandalosos que la casta se tuvo que correr. Sí. Bien, bueno, por último, Raúl, muchísimas gracias por su presencia en nuestro espacio. Gracias, Marta. De nada. Antes había levantado, no sé si está presente, Cristina Gómez, si sigue, había levantado la mano, no sé si querrá hablar. Cristina Gómez, ¿se encuentra? Bueno, por ahí bajó la mano, no sé. Bueno, Alexis. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien, Ricardo? Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que un placer escucharlo. Ahí está Cristina, la dejo a Cristina. Cristina. Sí, yo lo que quería preguntarle al compañero, desde el punto de vista de las organizaciones, ¿cómo se ve la situación de Milagro Sala en el norte? Muy buena pregunta. Muy pertinente. Raúl. Hola, Ricardo. Sí. Tuve un problemita, parece, con internet, pero si me podés repetir la pregunta, no escuché. Bueno, te oímos perfecto, pero no te vemos. Te preguntó la compañera, por favor, repítale la pregunta acerca de qué visión tienen sobre Milagro Sala. Desde el punto de vista de las organizaciones. Bueno. Miren, lamentablemente yo tengo, ¿cómo les digo? A ver, les cuento, rapidito. Yo estuve hasta el 98 en Buenos Aires, y en el 98 ya me vine para Jujuy. Cuando me vuelvo a Jujuy, después volví a Buenos Aires cada tanto, porque siempre allá el trabajo siempre continuaba. Entonces, cuando vuelvo a Buenos Aires, a los 6 meses de venirme, tenía un conocido, un amigo, que habíamos trabajado mucho tiempo, que era del Partido Humanista. Entonces este amigo me dice, che, ¿estás en Jujuy? Sí, me dijeron que te fuiste. Sí, le digo. Entonces me dice, anda a verlo a Raúl Noro. Y le digo, ¿quién es Raúl Noro?
es un periodista del diario Pregón, me dice, anda a ver lo que yo hablé de vos, le hablé de vos y quiere verte. Bueno, nunca lo vi a Raúl Noro. Volví otra vez, me volví a repetir lo mismo, nunca lo fui a ver a Raúl, no sé por qué razón. Raúl Noro es el marido de Milagro Sala, ¿no? Ahora, en el 2003, cuando empieza el kirchnerismo, ahí empieza la Tupac Amaru, que es de Milagro Sala. Ahora, ¿quién está organizando, quién organiza, o sea, todo el desarrollo intelectual de esta estrategia? ¿Quién es? ATE, con el que es de ATE acá en Jujuy, que es Fernando Acosta, y por supuesto, el gobierno que en ese momento acá en Jujuy era, el gobernador era Fellner. Aparentemente ellos pensaron la estrategia porque en Bolivia, ustedes saben que en Bolivia había una movilización fuerte, ya Evo Morales estaba siendo diputado, me parece, en esa época. Entonces había todo un trabajo conjunto, o sea, pasaban la gente, senadores y diputados indígenas de Bolivia, pasaban a Jujuy y se encontraban con gente de Jujuy. Había toda una organización, digamos, de tipo político desde las comunidades acá en Jujuy. Entonces, aparentemente eso, el gobierno estaba atento a toda esa historia. Y por eso que ellos empiezan con esa estrategia de la Tupac Amaru. Lógicamente, no solo eso, no se quedan con esa estrategia de la Tupac Amaru, sino que también el gobernador Fellner pide la embajada de Bolivia y pone ahí a un tal Macedo que era de su riñón. Y no solo eso, sino que pide el INAI y le ponen el INAI al sobrino que era de apellido Rodríguez. O sea, ellos pensaban toda una estrategia para frenar la organización política de los pueblos indígenas en Jujuy. Esa es la realidad. Entonces la Milagro Sala, por eso es que la Milagro Sala se la presenta así como violenta, porque ella, pobrecita, es una muchacha que ella siempre fue así, creció mal. Su historia usted más o menos se ha contado bastante, creo que han hecho una película. La historia de ella es muy triste, es muy de mucha violencia. Entonces, lamentablemente la eligieron a ella porque, no sé por qué, habrá sido porque tenía un rostro indígena, tal vez. Y la Tupac Amaru, ustedes vieron en todas las movilizaciones, la mayoría eran de rostro indígena, pero esa gente de la Tupac Amaru no tienen idea de lo indígena. O sea, tienen el rostro, pero no tienen idea, salvo la Pachamama, porque la Pachamama en Jujuy es una realidad que nadie la puede evitar, ni el gobernador Morales hoy, porque el gobernador Morales utilizó para hacer campaña en la primera época de su gobierno de la Pachamama. O sea, todo acá utilizan la Pachamama, pero finalmente no entienden la Pachamama. Ese es un problema. Entonces, esto para que quede claro, ¿no? Yo lo dije en otras partes también. Para mí, la Milagro Sala es una mujer que, bueno, no sé por qué razón cayó ahí, se puso mucho dinero aparte, o sea, ninguna organización indígena del gobierno le pone dinero. O sea, a ningún indígena el gobierno le dio dinero nunca, ni los gobiernos nacionales ni los provinciales. Eso es una realidad. Pero se decía que a la Tupac Amaru le daba casi 200 millones o más por año. Inclusive algunos decían que le daba más dinero que al mismo gobierno de Fellner, ¿no? Bien. Bueno, Bárbaro. gracias. Miguel está pidiendo la palabra, pero Sí. se la dejo, lo anoto después se la doy, ¿sí? Raúl, una cosa, fíjate en la parte de la cámara si lo tenés desactivada, que por eso quizá no se te ve. Raúl Mamani. Bueno, ahora sí, Alexis. Bueno, primero que nada agradecerle a Raúl por cómo nos fue ilustrando de todas los detalles de su trayectoria y de las problemáticas que se han ido viviendo a lo largo de la historia. Yo simplemente quería preguntarle a Raúl, él habló claramente de la falta de políticas públicas de alguna manera, que el Estado le pone trabas permanentemente y en realidad un poco como que el Estado no se comporta con este esquema de círculo que debería tener cuando aborda problemáticas de otros, ¿no? De otros grupos. En vez de querer liderarlos o llevarlos de prepo hacia un lugar, lo que hay que hacer es sentarse en círculo y entender con los que conocen la problemática. Entonces, en función de eso, dos cosas. Lo primero es, si tuviera Raúl que definir cuáles son los tres reclamos más importantes que considera pendientes, o cuál sería la política pública principal como para tomarla como bandera y trabajarla. Y en segundo lugar, Raúl manifestó en otras oportunidades que hemos charlado
un cambio de enfoque que él plantea, que a mí me parece muy interesante, en donde cambia la manera de plantear las cuestiones de las colectividades indígenas, no ya desde como un grupo de afuera, sino con otro concepto de integración. Y quería que dentro de eso, si lo podía ampliar, Raúl, porque me parece que vos lo has explicado muy bien y me parece que es muy pertinente ese planteo distinto que vos hacés con respecto a otras reivindicaciones, ¿no? La forma de hacerlo es diferente. No tenés micrófono, Raúl, ¿eh? Bien, Ahora. Sí, gracias. Bien, primero y principal, creo que el tema más importante es el tema de las tierras donde actualmente habitan o que actualmente ocupan las comunidades indígenas, que eso es lo que nos preocupa mucho porque hay desalojo. Otro tema importante es que justamente pasa como en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos pasó también eso, en Canadá. Las tierras donde están los pueblos indígenas o las comunidades, justamente abajo, el subsuelo tiene recursos. Y entonces ese es el motivo por el cual, digamos, están, digamos, siendo desalojados muchas veces. Ahora, para nosotros después todos los otros temas son importantes, el tema educativo, o sea, la educación, que se habló mucho, se trabajó bastante también, pero todavía no se concretó más específicamente la cuestión de la educación bilingüe, intercultural o bicultural, el tema de salud también. Hay muchísimos otros temas que están pendientes. Y bueno, el INAI lamentablemente, como alguna vez tuvimos una discusión en aquella época cuando se estaba preparando la ley 23.302, yo le planteaba a los hermanos que así como el Instituto Indigenista Interamericano, el INAI se iba a transformar en un organismo de filtración, ¿no?, de todo lo que significaba nuestro reclamo. Entonces, después de casi 30 años de esta institución, está a la vista que eso pasa. Entonces, también una reformulación del INAI. Eso, bueno, con la llegada de Félix Díaz, digamos, al espacio político importante, especialmente en la época de Macri, se quiso hacer algún cambio, se creó ese consejo, pero finalmente ese consejo tampoco, digamos, tuvo eco o efecto, ¿no? Pero, concretamente, nosotros lo que observamos, especialmente yo lo veo de este punto de vista. Acá la lucha no es contra el sistema diferente. Acá el trabajo es para construir una sociedad en donde todos pueden estar, digamos, aportando sus valores, aportando sus ideas y aportando sus experiencias. O sea, yo me imagino que cada vertiente que hoy conforma la Argentina trae consigo muchas, digamos, cosas que pueden, de alguna manera, en cooperación, lograr construir una sociedad mejor para todos. Y esto es lo que me gustaría a mí que podamos construir, especialmente ahora en esta primera instancia, en este espacio, donde necesitamos, digamos, esos saberes, ¿no? Esos saberes que en definitiva son ancestrales todos, porque los que vinieron en los barcos también trajeron saberes ancestrales, y los que estaban acá también están reclamando de que puedan ser reconocidos sus saberes ancestrales. Y cuando hablo de saberes ancestrales, estoy hablando en todos los sentidos, ¿no? Y les quiero comentar solo una experiencia que tuve. Bueno, fui varias veces, estuve por Centroamérica, viajé mucho, pero en Centroamérica, especialmente los hermanos mayas, también cuando hacen las reuniones en círculo, ellos tienen un bastón que se llama el bastón de la palabra. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero hablar, le dan el bastón a esa persona y nadie puede hablar, y esa persona habla el tiempo que quiera y que necesite para dar el mensaje. Y es importante ese respeto que se debe tener cuando queremos hacer un intercambio, cuando queremos construir una sociedad, digamos, diversa, respetar la opinión del otro. Pienso que ese es uno de los temas importantes que se tienen que empezar a entender, ¿no? Porque quizás en esta sociedad lo que hacemos siempre es imponer, o sea, no construimos a partir del consenso, sino que parece que la política ya está predispuesta, y estoy viendo casi en la mayoría de los partidos que ese es el mecanismo que tienen de imponer, ¿no? Y eso es lamentable, porque una idea de una sola persona se impone sobre el resto y eso no trae equilibrio, no trae armonía, trae desequilibrio, ¿no? Así que es mi aporte para poder construir en este espacio. Muchas gracias, Raúl.
Me encantó la reflexión, Raúl. De verdad, se construye entre todos. Eso genera consensos y proyectos. Si no, cada cambio vuelve a ser fundacional y se vuelve para atrás. Es maravilloso eso. Mire, tiene la palabra ahora el compañero o la compañera que aparece como PS de 3 de febrero. ¿Está presente, compañeros de 3 de febrero? Debe ser Andrés. Fíjate si tenés el micrófono apagado, Andrés Mustacato, calculo que puede llegar a ser. A ver. Bueno, si no, pasamos al siguiente y luego le damos la palabra. La siguiente persona que pidió intervenir es Fernando Brizuela. A ver, compañero. Buenas tardes a todos, o buenas noches. Puntual y actual. Hoy estaba viendo un documental sobre el litio, en el Triángulo del Litio, y reportajes hechos a las comunidades en Chile, Bolivia y Jujuy. ¿Qué puede contarnos de esto, Raúl? Bien, sabe que yo, por mi experiencia y el recorrido que hice hace más o menos, yo me acuerdo que creo que en el 98 o 99 ya me había enterado de el tema del litio, porque ya creo que en la Unión Soviética en esa época todavía estaba, o no, ya no estaba la Unión Soviética, Rusia ya estaba haciendo algo con el litio, porque ellos tienen litio, pero tienen en poca cantidad. Entonces en algún momento alguien me comentó que acá en esta parte del mundo había mucho litio. Lógicamente eso no solo que después despertó mucho a los gobiernos, especialmente de Chile, Bolivia y Argentina, y más específicamente en Jujuy, tenemos ese problema porque el litio es un producto que puede ser muy bueno para utilizarlo, inclusive están, creo que en Rusia están trabajando para hacer una especie de energía nuclear a partir del litio, y aparentemente no contamina como el uranio. Y bueno, todo eso trae aparejado la atención muy interesada de todas las empresas, ¿no? Las grandes empresas, especialmente las empresas de transporte y bueno, las de comunicación también, por el tema de las baterías que se hacen a partir de litio. Y lógicamente acá en Jujuy tenemos el litio sobre las comunidades indígenas. Y en Jujuy específicamente hay una comunidad que, bueno, la comunidad en total no estaban conformes, pero ahí los políticos tuvieron la habilidad de encontrar un hermano de esa comunidad para poder de alguna manera hacerle firmar unos papeles, y ahí empezaron una explotación. Y luego cuando querían avanzar sobre el resto del mineral litio, que están en otras comunidades, hay un grupo de 33 comunidades que de alguna manera organizaron y empezaron a hacer todo un trabajo de defensa, porque en realidad lo que hace la industria del litio, acá en Jujuy por lo menos, es un proceso muy, muy barato que ellos lo hacen, que es de evaporación. Y entonces, ¿qué hacen con esto? Evaporan mucha agua. Entonces, esto va a desertificar. Y hay otros sistemas que son sistemas diferentes, pero son más costosos, y las empresas no han querido, digamos, aceptar ese sistema, y eso se ha planteado también al gobierno. Bueno, el gobierno de Gerardo Morales está, digamos, de alguna manera muy concentrado en que ese va a ser un beneficio para la sociedad, pero hasta ahora el litio solamente se ha exportado en bruto, o sea, en las promesas de las baterías, y se sigue hablando de las baterías, no hay nada todavía. Aparentemente en Bolivia sí ya están haciendo algunas baterías, inclusive creo que en las últimas semanas tuve una información que ya han hecho un auto con batería de litio, está fabricando autitos en Bolivia. Bolivia tiene la reserva mundial más grande de litio, y en segundo lugar está la reserva de acá en Jujuy y en Salta, y después está Chile. Pero lo que yo siempre en esa época, en más o menos 2010, yo hablaba con los hermanos y decía, mire, si nosotros trabajamos bien y los gobiernos de alguna manera son conscientes, nosotros podemos terminar siendo como los países árabes, que son los exportadores de petróleo, que en su momento dado el petróleo tenía mucho valor, y bueno, entonces pudieron
desarrollar como desarrollaron, pero aparentemente acá los políticos especialmente no piensan eso, ¿no? Entonces están queriendo vender solamente el litio en bruto y no están pensando en desarrollarlo. Es lamentable eso para nosotros. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Tiene la palabra Elvira Cascardo. Elvira. ¿Tiene el audio conectado, Elvira? Bueno, seguimos con la próxima persona y luego en todo caso le damos la palabra a Elvira si resuelve su problema. Miguel Páez, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeros. Soy de Tucumán. Antes que comience, quería contarles que acá en Tucumán hubo una avenida muy importante que se llamaba Mario Bravo. Después los sucesivos gobiernos lo cambiaron por el nombre de Roca, ¿no? Para y después que muere Néstor Kirchner, le ponen a esa avenida Néstor Kirchner. O sea, es una avenida que tiene para cambiarle el nombre de acuerdo al gobierno en que esté. Pero el primer nombre fue el de Mario Bravo, el indio, como le dices vos. Ahora, con respecto a la cuestión de las comunidades originarias, yo creo que las comunidades originarias deben luchar para tener una educación bilingüe. Mucho es cuestión cultural. Las comunidades originarias están recibiendo solamente la parte cultural occidental. Entonces se va olvidando las tradiciones originarias, a tal punto que te estoy hablando de Tucumán, ¿no? Del Mollar, Tafí del Valle, Amaicha, las ruinas de Quilmes, Colalao del Valle, que generalmente eran originarios con sus nombres, los Quilmes, los Diaguitas, los del Mollar, etcétera, etcétera, pero tenían una lengua más o menos común, la diaguita. Hoy por hoy, la gran mayoría, por no decirte el 100%, no saben decir buenos días en diaguita. Se van perdiendo las costumbres. Nosotros, inclusive en las tierras que el gobierno dice que le dan a las comunas, a los comuneros, es también una gran mentira, porque no les dan la escritura. Les dan 5.000 hectáreas para que los repartan entre los integrantes de los originarios, pero le dan el lote, pero no la escritura. Entonces, esas tierras tienen nombres y apellidos de lo más rancio que hubo en Tucumán, como los Pose, etcétera, etcétera, los grandes apellidos, ¿no es cierto? Los Llenot. Después, cuando esa gente la quiere vender a las tierras, lo hacen, porque no se les da la tierra legalmente a los originarios, ¿no es cierto? Ahora, si el comunero se enoja con determinado originario, lo puede sacar de los lotes. O sea, yo creo que hay dos cosas que hay que hacer en esta lucha de la supervivencia de los originarios. Educación bilingüe. Y las tierras hay que darles legalmente, como se le da a cualquier ciudadano argentino. No decirles tomar el lote que es de los originarios. Es una gran mentira. Si no se hace eso, los originarios van a seguir perdiendo terreno. Por eso, en Vaca Muerta, les quitaron los
terrenos a los tehuelches, etcétera, etcétera, porque no tienen escritura. Y con el litio está pasando lo mismo. Le van a seguir copando las tierras que son de los originarios. ¿Por qué? Porque no tienen título. Es fundamental que se pelee por eso, porque si no, van a seguir desapareciendo. Acá, por ejemplo, Tafí del Valle, Amaicha, que la Pachamama en el norte argentino es una realidad muy ancestral. El año pasado veía que en Tafí del Valle la ceremonia de la Pachamama terminaba con el cura de la zona bendiciendo el acto. Entonces se van mezclando las cosas. El lugareño, el originario, sabe de la Pachamama, pero de boca en boca. No se le enseña científicamente, hablando culturalmente, qué es el significado de la Pachamama y qué es una religión. Es un sentimiento ancestral que no tiene nada que ver con la religión católica. Y no tengo nada que ver, y no estoy hablando de ninguna religión en particular, pero no se la está respetando la Pachamama. Entonces, son cosas que hay que observar. Ustedes recuerden que la Constitución Nacional fue redactada en 2 idiomas, en 2 lenguas, la castellana y la aymara. Entonces, la cantidad de originarios que había en el norte argentino en esa época era mucho mayor, por eso la hacen en lengua aymara también, había mucho más gente en el norte argentino, Bolivia y Perú, que en Buenos Aires. Entonces, si seguimos nosotros hablando y hablando y hablando, pero no nos fijamos en la educación de los originarios, se van a perder esta batalla que están intentando hacer. No es tan solo las tierras, que hay que ser con títulos, hay que ver el tema educación. Eso nomás quería decir. Muchas gracias, compañero. Raúl, ¿querés agregar algo? O no sé si está Elvira Cascardo presente. Elvira, tiene la palabra. Hola, sí. Hola, hermano. Mirá, yo tenía pensada justamente una pregunta y vos empezaste a hablar del tema de la relación, digamos, un poco de Bolivia con Jujuy, que están ahí pegaditos y que tienen tanto en común. Y me interesaría saber qué pensás acerca del proceso que se ha venido desarrollando en Bolivia y si pensás que de alguna manera habría que aplicar algo de lo que ahí se ha hecho en Argentina. Bueno, no solo lo de Bolivia es una experiencia con el gobierno de Evo Morales en el cual pudimos ver, más allá de que yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? O sea, tengo muchas críticas, pero se ha podido ver que cuando la gente y el gobierno trabajan juntos, hay cambios reales, ¿no? Ahora, pero también hay en otros países, ha sucedido cosas, y lo que va a pasar en Chile hoy, en este momento está ya en el proceso, que es la reforma a la Constitución, donde en la Constituyente se le han dado 17 lugares a pueblos indígenas. Y yo le decía a los hermanos de Argentina la vez pasada, cuando se hizo la Constituyente, le decía, pero nosotros en el 94 estuvimos, pero fuimos observadores, ¿no? En cambio ahora en Chile los hermanos van a ser los que van a decidir, porque son 17 lugares. Y además han logrado que muchos independientes, que han ganado también el lugar de constituyente, también van a tener, digamos, la posibilidad, y ellos están seguros que
van a acompañar a los pueblos indígenas o a los delegados indígenas. Y otra cosa que es importante, creo que me parece que va a ser posible que la presidenta de la constituyente en Chile va a ser una mujer mapuche, una machi. Así que ustedes fíjense, en Ecuador también está pasando y va a haber muchos cambios. Así que estamos muy felices de eso. Muy bien. A ver, se ha incorporado otra vez, que se ve que se había caído, PS de 3 de febrero, que había pedido la palabra. Tiene la oportunidad de hablar y ya vamos a ir cerrando por la hora. Muchas gracias, compañero. Sí. Les pido disculpas, sí, se nos cortó la internet en toda la casa, no podía ingresar por ningún dispositivo. Mi nombre es Rubén Pose, de hecho no podía entrar por mi cuenta personal donde había ingresado primero, así que estoy usando la del partido. Les pido disculpas porque me perdí un rato importante. Primero que nada quería agradecerles por la iniciativa de tratar este tema que es por demás de importante y que está olvidado del temario, y está buenísimo que se vuelva a traer sobre la mesa y que se impongan estas nuevas temáticas de discusión dentro del partido, porque son fundamentales para crear una organización nueva, dinámica e inclusiva. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, quería comentar que yo soy de la primera sección electoral. Nosotros acá habíamos tenido relación desde el PS de 3 de febrero con una comunidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, más puntualmente de Presidente Derqui, con la cual teníamos un vínculo muy cercano a través de una compañera nuestra, la compañera Marta Lozano, que al fallecer la compañera perdimos todo contacto, pero era un diálogo fluido, era un intercambio permanente con los compañeros que permanentemente venían a 3 de febrero y nos daban charlas, o sea que mucho de lo que comentaba nuestro expositor, a quien también le agradezco que se haya tomado su tiempo para esta hermosa charla, lo veíamos reflejado ahí. La pregunta puntual, y perdónenme los presentes si es que ya se contestó en el rato que no estuve conectado, quisiera saber si existe algún tipo de organización en la actualidad que nuclee a todas las comunidades que se encuentran en centros urbanos, como es el caso dentro de la primera sección, dentro del primer cordón, más fundamentalmente en Pilar, en provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país. Y si existe algún tipo de organización a nivel nacional de las comunidades indígenas. Era simplemente eso para poder ir evacuando dudas. Y bueno, aprovecho, si tiene el contacto de la comunidad de Presidente Derqui, sería muy interesante que lo pudiera compartir para volver a tener este vínculo con ellos a partir del PS de la primera sección electoral, del cual tengo la fortuna de también formar parte. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a Derqui, esos son hermanos Com. Ahora hay otros hermanos más, pero los que comenzaron allí en ese lugar son los hermanos Com, que eso empezó hace más de 20 años, esa comunidad de Com se instalaron ahí y empezaron a hacer un desarrollo. En cuanto a la pregunta de las organizaciones, hubo organizaciones nacionales, como el AIRA, que es la Asociación Indígena de la República Argentina, como les decía al principio, se fundó en el año 75, pero bueno, se hicieron algunas cuestiones, pero no llegó, digamos, a consolidarse. Después hubo otra organización nacional que se llamaba CONAIA, que también duró poco tiempo. Luego la última fue la OMPIA, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, que también estuvo en algún momento financiada por el mismo gobierno y por algunas organizaciones internacionales, pero tampoco logró, digamos, mantenerse, consolidarse. Finalmente, lo único que tenemos son organizaciones locales, muchas veces en algunas provincias, pero el trabajo del INAI fue transformando todo este panorama, porque inclusive hay provincias que ya tienen institutos indígenas, por ejemplo, el Salta, Chaco, Formosa, creo que Santa Fe también. Entonces ya es que ahí se marca todo el trabajo, digamos, de la organización indígena o de los líderes indígenas. Hoy en día no tenemos ni siquiera a nivel mundial, porque también teníamos organizaciones regionales como el CISA, el Consejo Indio de Sudamérica, que era una organización que abarcaba todo Sudamérica, y por supuesto el CISA era parte de una organización más grande, que era global, que era mundial, que era el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Pero todo esto también desapareció con el tiempo, porque como les dije cuando les expliqué el tema de la Tupac Amaru y Milagro Sala, los gobiernos siempre ponen algunas estrategias para frenar esto. Entonces,
el Instituto Indigenista Interamericano, que hoy ya no existe, dio paso a el FILAC, que es el Fondo Indígena, el Fondo de Pueblos Indígenas. Si ustedes alguna vez escucharon el Fondo Indígena, es un organismo internacional que se ha dedicado a, de alguna manera, absorber todos los financiamientos que existían para organizaciones o para indígenas o comunidades indígenas, entonces ellos los distribuyen. El FILAC son los estados de América, hay varios estados de acá de América, y está España y Bélgica, creo, son los que están, digamos, hoy en día moviendo todo el dinero que va hacia, o que iba antes, que ahora ellos absorben el dinero que ayudaba, digamos, a la organización de los pueblos indígenas. Y ellos hacen muchos cursos y hacen de todo tipo de cosas. Y es curioso, ¿no? Porque finalmente el resultado, ¿cuál es? Y esto es una experiencia personal. Acá en Jujuy hay una señora que fue ministra de Pueblo, fue primero secretaria de Pueblos Indígenas y ahora es ministra de Desarrollo, que se llama Natalia Sarapura, y ella fue vicepresidenta del Fondo Indígena. Y es muy apegada a Gerardo Morales, y hoy en día patea en contra de los pueblos indígenas, o sea que ya sé claramente hacia dónde va la estrategia del Fondo Indígena, ¿no? Va para generar ese tipo de dirigentes que finalmente hacen todo lo contrario de las necesidades de los pueblos indígenas. Muy bien, Raúl. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta breve, última, para realizar o algún comentario. Yo quería hacerle una pregunta a Alexis, aprovechando su condición de economista, de cómo pensar una economía pensada para servir a la gente, sobre todo en las provincias que no son, digamos, las exportadoras, las que generan divisas, pero que beneficien a las poblaciones locales, y vinculadas tanto al consumo como al excedente, pero con un modelo de desarrollo distinto, para que también nos sirva como puente para otra posible temática, otra charla. Bueno, difícil hablar en poco tiempo, pero vamos a tratar. Nuestro enfoque, que tiene que ver con un plan de desarrollo sustentable, pone eje y prioridad en lo que sucede en el territorio y las realidades locales. Esto significa darle mucho más importancia y una mirada muy profunda a lo que sucede a nivel municipal. Entendemos que esta temática que tiene que ver con las tierras, los desalojos, la falta de oportunidades para desarrollar actividades, desde ya hay muchas y variadas, pero fundamentalmente deja a muchos argentinos y argentinas sin la posibilidad de sostener la vida misma, la alimentación. Y poder trabajar en conceptos de economía colaborativa, en la idea de esto que decía Raúl, el pasamacu o pasamanos, que tiene que ver en definitiva casi con un esquema de microcréditos con tasas subsidiadas y de manera colaborativa, seguramente es un objetivo fundamental para cambiar la situación de pobreza y de falta de integración ciudadana. Creemos que hay un proceso por delante necesario que cambia la matriz y la mirada, no solo de esto que decía también Raúl, que tiene que ver con la falta de políticas públicas, cuando el Estado molesta en lugar de sentarse en círculo y pensar junto a las personas que tienen la problemática cómo resolverla. Si creemos que el gobierno más cerca de la gente es el gobierno municipal, que los proyectos tienen que surgir de ahí y que hay enormes oportunidades de la economía colaborativa en donde tiene que focalizarse en las cuestiones básicas, alimentación para la autosustentación, pero también para el excedente de poder comercializar, y esta mayor oferta puede generar beneficios muy importantes, inclusive en mejorar la cantidad de provisión a través de mercados municipales que generen una especie de amortiguación hacia la baja de los precios. Así que es mucho más largo las ideas que tenemos al respecto, pero obviamente será un gusto en alguna oportunidad poder hacer una charla, debate, para intercambiar ideas de cuál es la mirada que podemos tener en un socialismo moderno, de avanzada y actualizada, para poder enfrentar los dilemas que nos pone la realidad y en Argentina que están tan agravadas, ¿no? Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, no, por favor. Levantando la mano dos personas. Eso significa que interesa, que no están cansados. Así que, bueno, primero Fabián Bertal. Te damos la palabra y después Raúl Alberto Gleim. Fabián.
Sí, con el asunto del tema de economía, quería aprovechar, ya que salió el tema, que aparte ya Alexis se comprometió, me imagino que sigue en pie eso. El 10 de julio, la idea era hacer una charla, debate sobre economías regionales y en general, que no sea solamente una disertación, sino un ida y vuelta, ¿cómo se llama? Para que vayamos también todos formándonos un poco de economía y saber bien la situación capaz de cada lugar, que también se junta con lo que estaba diciendo Mamani, de la economía regional y todo eso. Así que bueno, están todos invitados el 10 de junio, a la misma hora, por el mismo, 10 de julio, a la misma hora por el mismo canal a participar. Buenísimo. ¿Cómo no? Cuente conmigo. Gracias. Bueno, Raúl Gleim. Sí, tal vez es una pregunta que quedará planteada entonces para esa oportunidad, pero no había escuchado y quería saber esta pregunta también para Raúl Mamani en el sentido de qué se nos puede decir de la economía del buen vivir. Buenísimo. Bueno, el summa causa, yo le mandé ahí al grupo, me parece, de un hermano de Perú que está más o menos explicando cómo funciona esto, ¿no? Del buen vivir. Pero definitivamente significa lo colectivo. O sea, si hacemos el trabajo colectivo en el sentido del círculo, el beneficio es de todos para todos, y entonces eso genera armonía, y por supuesto la armonía trae después vivir bien, ¿no? Tenemos la naturaleza, hablando de la Pachamama, nos está brindando eso, es lo que hablamos mucho a nivel internacional, el cómo y la naturaleza nos da beneficios permanentemente, a cada minuto, a cada segundo. Lo importante es que el ser humano entienda y pueda conocer y pueda aprovecharlo, ¿no? Entonces, en el aspecto económico, fíjense en ustedes, el desarrollo de la tecnología avanza en un sentido que finalmente producimos para no sé cuántos millones de alimentos, pero finalmente seguimos con mucha gente con hambre, es una contradicción. Total. Pero pasa porque justamente no estamos apuntando a donde realmente hay que apuntar. Entonces las economías locales son las que deben ser, digamos, de alguna manera desarrolladas y potenciadas, pero no solo la cuestión económica, sino que porque en el mundo andino, especialmente, que es lo que más conocemos, cuando se trabaja, y todavía se hace eso ahora, en este momento, en Perú, por ejemplo, y en Bolivia, en algunos lugares de Ecuador, cuando se trabaja cualquier cosa en el campo, se hace una fiesta, es una fiesta para nosotros el trabajo. O sea, el trabajo no es cansancio, no es, digamos, algo que tenemos que ponernos horarios y toda esa historia, sino que para nosotros es una alegría el trabajo. Entonces, cuando se hace todo con alegría, especialmente el trabajo, la producción es mejor. Entonces, todo va a beneficiar al conjunto. Y yo especialmente acá en Jujuy estoy trabajando hace mucho tiempo con el tema de la quinoa, la papa andina y otros productos que estamos recuperando. Y tenía inclusive una vez un proyecto en el cual nosotros queríamos sembrar quinoa para llevarla a Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, para que pudiéramos intercambiar este producto para los comedores de las escuelas y también para los hospitales, porque es muy buena la quinoa, ya está comprobada en el mundo entero, se habla de la quinoa y de los amarantos, especialmente la kiwicha, que se exporta prácticamente la producción boliviana, que es muy grande, peruana, se exporta todo a Japón, Alemania, Estados Unidos, los países más desarrollados. Y nosotros acá todavía estamos ahí incipientes con el producto. Entonces, todas estas cosas son importantes de conocerlas y desarrollarlas porque nos va a beneficiar al conjunto, ¿no? Y bueno, voy a tratar de estar el 10 de julio para ver también de hacer mi pequeño aporte en el sentido de cómo podríamos encarar una estrategia que nos pudiéramos ayudar mutuamente, ¿no? O sea, los productores y los consumidores. Excelente. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Raúl. No sé si hay alguien, una última palabra o que quiera decir algo muy breve, les voy a pedir, si no ya nos despedimos y agradeciendo a los expositores. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, autoconvocados. Es una pregunta, compañeros de autoconvocados. ¿Eso se transforma en pregunta? Preguntaban algo del poroto, pero lo pusieron algo escrito.
Raúl, te plantean el tema de los porotos. Bueno, en Jujuy están haciendo poroto, están haciendo la soja también, pero es el mismo mecanismo del tabaco, es lamentable, pero es el mismo mecanismo del tabaco. Fíjense ustedes que más o menos, yo me acuerdo que era pequeño, tendría unos 10 años, un poco menos tal vez, y acá toda la zona tabacalera era hortaliza y maíz. Y la gente, esto tiene mucho que ver en la realidad social, inclusive en la realidad, digamos, de la salud de la gente. Y en ese momento acá no se conocía la diabetes. 50 años después, en cada familia hay un diabético, porque el cambio de la dieta fue fatal por el tabaco, ¿no? Entonces el tabaco inundó todas las tierras que antes eran hortaliza y maíz, que era el consumo de la gente local, y hoy en día estamos llenos de diabetes. Y el tabaco es un producto que cada día pierde, digamos, vigencia en el mundo, porque ustedes saben lo que pasa con el cigarrillo y el gobierno encima tiene que financiar el fondo del tabaco, que es el problema que tienen todos los que trabajan en el campo con el tabaco, ¿no? Porque está cada vez más bajo el tabaco y entonces, ¿cómo sostenemos o contenemos toda esa gente que está trabajando ahí? Entonces, fue un negocio para unos pocos, durante unos pocos años y hoy en día, lamentablemente, ya está en decadencia. Pero no deja toda esta realidad de un problema de alimentación, del cambio de la dieta, y a partir de eso muchos problemas de salud en muchísima gente, especialmente en gente mayor. Entonces, el poroto también se está haciendo, es verdad, pero no se está haciendo, digamos, del modo que nosotros desearíamos que se haga. Ahora se estaban haciendo otras cosas como la tuna, por ejemplo, pero no sé qué pasó, pero se quedó un poco. Ahora, bueno, Gerardo Morales empezó con el tema de la marihuana, ¿saben, no? Eso, no sé si están informados. Sí. Y bueno, ahí también es un negocio personal aparentemente de él y del hijo, y finalmente cuando se vaya del gobierno lo que se habla acá es que se va a quedar con ese negocio. Pero siempre se hacen así las cosas, nunca se hacen con la gente, con el pueblo, como siempre repiten, ¿no? Bueno, clarísimo, Raúl. Bueno, gracias por las buenas vibraciones, los buenos comentarios. Fue realmente, yo creo que represento lo que la mayoría de los que participaron y se quedaron a pesar de la hora, que nos interesó a todos. Escuchamos un montón de cosas nuevas, novedosas, sumamente importantes y que no las escuchamos por televisión porque no está tampoco en la agenda de los políticos. No les interesa. Entonces tenemos que empezar a incidir más sobre, primero, ser buenos transmisores a la sociedad y llegar también a los medios para todo con una estrategia para mejorar la vida de la gente y tener voz, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por mi parte también a los organizadores de los compañeros del partido, a Martín y a Fabián, que han llevado la parte de la logística, a Alexis con su dinamismo que siempre nos inspira, a Raúl con sus ganas, su conocimiento y su enorme aporte, porque nos ha paseado por historia de organizaciones, economía, de todo un poco. Así que es un principio de encuentros, de un círculo que vamos a seguir transitando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Hasta pronto. Abrazo a todos, saludos. Adiós, adiós. ¿Ya murió? ¿Qué tal?